Pues ahí está en la pantalla. Ok, ahí está, porque es que no la tengo aquí enfrente. Vamos a seguir, hermanos. El día de hoy es el último domingo del mes. El año pasado, todo primer domingo del mes, comenzamos hablando acerca de la iglesia. Y me dirijo especialmente a toda persona que es cristiana, con el objetivo de que se animen todos ustedes a obedecer al Señor en la gran comisión. Y unos años atrás también empezamos un domingo al mes para hablar acerca de cosas que generalmente en las iglesias cristianas no se enseñan. Gracias a Dios que ahorita un número está empezando a tomar acción en lo que respecta a algo que se llama apologética. Ahí está la palabra en la pantalla. Vamos a ver más adelantito, a recordar más bien, porque ya hemos hablado bastante de esto, el tema, pero apologética tiene que ver con defender nuestra fe. Al final del día, nosotros los creyentes decimos, bueno, nosotros creemos por fe que este libro es palabra de Dios, y creemos que Dios creó al ser humano, creemos por fe que realmente no venimos del simio, ni del chango, ni de ningún animal, y es la verdad. Sin embargo, vivimos el día de hoy en una sociedad pues que no nada más se va a tragar, podemos decir esa palabra, por fe, y ya. Mucha gente está engañada por la falsa ciencia. De hecho, mucha gente dice, yo todo lo que la ciencia diga. Y vean, ahí hay una falacia, porque la ciencia no dice nada, la ciencia es algo abstracto, la ciencia no habla. Hablan los científicos, ¿cierto? Y depende de qué científico. Si es un científico que no cree en Dios, pues siempre todo lo que va a decir va a argumentar de que no hay Dios. Sin embargo, mucha gente tiene preguntas honestas, serias, y que se rasca la cabeza y dice, pero ¿por qué esto y por qué el otro? Nosotros necesitamos estar preparados. Y el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza o capacitación, como lo quieran tomar. Yo siempre les animo a que traigan un cuadernito para que tomen notas. La apologética tiene que ver con presuposiciones, fundamentos y pensamiento crítico. ¿Alguien sabe qué es una presuposición? En sus propias palabras, ¿alguien sabe qué es presuponer algo? Es suponer algo, pero de antemano, ¿cierto? Presupongo, es una presuposición. Por ejemplo, en la declaración, Dios es amor. ¿Cuál es la presuposición ahí? Dios es amor. En esa declaración, la persona que lo dice está ya presuponiendo que Dios existe, ¿cierto? Ya lo está diciendo, no está argumentando para decir que Dios existe, sino nada más dice, Dios es amor. Ok, pero ya está presuponiendo que Dios existe, ese ser personal llamado Dios. Es una presuposición y vamos a hablar mucho de eso. Fundamentos es como la palabra dice, la raíz, la base de mucha gente, de todo ser humano más bien. Cada persona tiene un fundamento y hay solamente dos fundamentos, o la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, ¿qué cosa es? El otro fundamento. Opiniones humanas. Nada más existen dos. Y el ser humano, quien quiera que sea, tiene su fundamento o en la autoridad de la palabra de Dios o en las opiniones cambiantes y falibles del ser humano. No hay más. Esos son fundamentos. Y pensamiento crítico, pues es analizar. Es no nada más aceptar cualquier cosa. Sobre todo, hermanos y hermanas, que vivimos en un mundo con el internet. Y en el internet hay miles y miles y tal vez millones de mentiras. Mentiras. También hay verdad. Yo sé que hay mucha gente que dice, no te creas todo lo que dice el internet, lo cual es buen consejo. Y ahí sabían, la vez pasada les decía que hay personas que su trabajo es hacer noticias falsas. ¿Sabían eso? No les da terror.
Hermano, eso en el internet diario nos están, y la gente nada más share, y que ponen la imagen de fulano de tal y le ponen cualquier cosa que la gente quiere decir y se la atribuyen a tal persona. Y pum, sale al internet y miles de personas se lo creen simplemente porque salió ahí. Hay gente que dice, eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo, hacer noticias falsas. ¿Por qué? Le preguntaban en el radio, pero ¿por qué haces eso? Porque tiene más hits. Hits es cuando lo alcanza más gente y la gente le clic para compartir, y hacen a muchos negocio a través de todo lo que advierten, todo lo que publican o pero hay una palabra, ¿no? ¿Cómo? Mercadean o sí, promueven para comercializan, yo no sé la palabra, hermano, ahorita. Entonces, vean, si no, pensar críticamente es leer algo, pero hacerse preguntas, no nada más tragártelo, es criticar de una manera correcta. El cristiano necesita tener pensamiento crítico en todo lo que nos dice. Tenemos miedo de esa palabra crítica porque suena a criticón, y no debemos ser criticones, pero debemos de usar nuestro cerebro, nuestro razonamiento y pensar analíticamente, críticamente, no nada más porque digan que fulano de tal hizo tal declaración, tragárnoslos así. Y lo que estamos empezando el día de hoy es sobre todo con respecto a la llamada ciencia, porque la ciencia está haciendo el diablo, yo estoy, hermano, seguro, Satanás está usando mucho la falsa ciencia, porque quiere decir, ¿saben qué quiere decir ciencia? Ciencia, en otras palabras, quiere decir ¿qué significa? Ciencia. Conocimiento. Ciencia quiere decir conocimiento. Entonces el día de hoy mucha gente se traga lo que la falsa ciencia está diciendo y lo toma como que fuera un absoluto. Si la ciencia lo dice, eso es así. Y necesitamos analizar, ok, realmente la ciencia enseña eso. ¿Quién hizo tal declaración? ¿Cómo fue el experimento que hizo para llegar a esta conclusión? Eso es pensar analíticamente. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es establecer la importancia de reconocer las presuposiciones. Cada vez que uno habla ya está, pero tú estás presuponiendo esto, tú ya estás asumiendo de que esto es así. Que las presuposiciones que existen al construir una cosmovisión y cómo analizar las declaraciones críticamente. Recuerdan que es una cosmovisión, porque esa es otra palabra que también nosotros los cristianos necesitamos entender. En inglés es worldview, es un punto de vista del mundo. Cosmovisión es cuál es tu visión del cosmos o del todo. Y nada más existe tu cosmovisión es, crees en Dios y todo lo ves como creación de Dios, o no crees en Dios. Esa es una cosmovisión. Y vamos a aprender, necesitamos los hijos de Dios entender cómo reconocer las presuposiciones que existen al construir una cosmovisión de cualquier persona y cómo analizar las declaraciones críticamente. Es decir, analiza, estudia, piensa. La vez pasada, cuando aquí estuvo compartiendo Dene, habló de un libro que se llama Ya se han ido, Already Gone. Y quisiera otra vez refrescar nuestra mente acerca de estas estadísticas para que vean o entendamos, padres, madres, jóvenes, señoritas, la importancia de saber defender nuestra fe. Porque, muchos jóvenes están yendo de la iglesia. Se cree que de 10 personas, recuerdan la ilustración que hizo aquí de Ney, puso 10 personas, estadísticamente hablando, de esas 10 personas que crecieron y que se formaron desde pequeñitos en una iglesia cristiana, 6 es casi seguro que ya se fueron. 6 de esos 10
se van de la iglesia y no quieren regresar más a la iglesia. Entonces eso es alarmante. ¿Por qué de 10 jóvenes que crecen en iglesias cristianas asistiendo a la escuela dominical? Eso es aterrador, es algo que debería a papá y mamá, si tú eres cristiano, papá, si tú eres cristiana, mamá, y tienes niños pequeños, esto debería de aterrarte, porque puede ser que entre esos 6 que ya se han ido esté tu niño, y que va a la condenación eterna, y que va a vivir una vida, ustedes saben, sin Dios aquí. Y cuando no hay Dios, realmente no existe la moralidad. O sea, sin Dios, la moralidad es todo se vale. No vas a poder ayudar a tu hijo o a tu hija con lo que respecta al asunto de por qué se van de las iglesias. Entonces quiero que vean ahí en la pantalla personas, una organización que hace investigaciones y encuestas, entrevistaron a evangélicos, cristianos evangélicos que tenían la edad entre 20 y 29 años, que asistieron regularmente a la iglesia, pero que ya no asisten el día de hoy a la iglesia. Vean nada más las estadísticas, el 95% dice que asistieron a la iglesia regularmente durante sus años de escuela elemental y escuela media, elementary y middle school. Todo el tiempo, 95% de todas estas personas que entrevistaron iban desde pequeñitos, entonces ahí casi crecieron. 55% asistieron regularmente durante los años de escuela superior, es decir, 55% de estas personas que encuestaron durante su escuela de la high school todavía iban a la iglesia regularmente. El 11% todavía iban a la iglesia durante sus años de colegio. ¿Se dan cuenta el gran bajón de gente? 95% van a la elementary school, primero, segundo, tercero, después middle school, y van a la iglesia. Y obviamente tenemos que decir, es porque los papás los trajeron. El papá que no trae a su niño pues no puede venir, él no maneja ni se rige de cuando va a primaria y escuela media, ¿cierto? Entonces vinieron a la escuela porque gracias a su papá o a su mamá se preocuparon y los trajeron. Pero miren en la escuela, en la high school, ya bajó. Entonces gente que ya no viene. Pero en el colegio, 11% nada más asistía regularmente a la iglesia. Entonces vean, en esas estadísticas le preguntaron a qué edad empezaste a cuestionar el contenido de la Biblia. Cuestionar no es necesariamente malo, pero cuestionar es, ¿pero por qué dice así? No es dudar. El cuestionamiento lleva a la duda. La duda es cuando la gente dice, yo dudo que eso sea palabra de Dios. Pero cuestionar pueden ser preguntas serias. Entonces le preguntaron, vean, según las estadísticas, de kinder a tercer grado, 1% es un niño, hermano. Y dicen, pues yo recuerdo, más o menos en esa edad ya empecé a cuestionar si realmente era verdad lo que decía la Biblia. Pero miren, de cuarto a sexto grado, miren cuántos niños, porque son niños todavía, empezaron a cuestionar las enseñanzas de la Biblia. De séptimo a noveno grado, ya casi entre el noveno grado, pues es el primer grado de la high school, 29%. Entonces se dan cuenta cómo empiezan a cuestionar. ¿Qué piensan ustedes que los está llevando a cuestionar más la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? La escuela. Las enseñanzas seculares, ¿cierto? El mundo, los ataques de la escuela de muchos maestros que no son cristianos, obviamente, de los políticos de todo el mundo, el sistema, Satanás está atacando, pero usando la escuela y los medios de comunicación, desde películas, juegos,
revistas, el internet, estos shows de televisión de niños que son populares, ¿saben? Ahí lanza Satanás sus mentiras, sus engaños. Y los niños van creciendo y van teniendo acceso a todas estas cosas. De hecho, el día de hoy, ¿desde qué edad nuestros niños ya tienen acceso al internet y a todo esto que acabo de mencionar prácticamente? ¿Desde qué edad? 4 años, no tan viejones. Desde un año. Desde un año de edad. Los papás, pues ya para que que se aplaque, no, ahí dáselo para que ya deje de llorar. Ok, ahí va el teléfono y este niñito y va creciendo y va aprendiendo. Ahora, ¿es malo eso en sí mismo? No es malo. Pero va a ir a los juegos, ¿cierto? Va a ir a las películas, a los programas que son para niños de su edad. Yo no sé, a los niñitos que Barney, por ejemplo, y eso, ya estoy viejo, que yo estoy hablando de mi edad, de mi tiempo, hermano. Ustedes saben lo del día de hoy, pero son programas de televisión que está el niñito escuchándolo porque le gusta, porque es de Disney, porque es Mickey Mouse, porque son cartoons o caricaturas, pero metido en eso va las mentiras de Satanás. Entonces vean, en la high school, 45.7 de jóvenes empezaron a cuestionar la Biblia, obviamente por lo que le enseñaron en la escuela superior, porque ahí enseñan, hermanos, evolucionismo millones de años, evolucionismo millones de años. Todo programa de televisión siempre evolucionismo millones de años. El libro de Kinder, dinosaurios, evolucionismo millones de años. Discovery Channel, evolucionismo millones de años. En la Nova hay un programa así que habla de las estrellas y todo eso. ¿Qué le dice? Millones de años, hace millones de años. La ciencia falsa que agarra un árbol, millones de años. Está el ser humano especialmente siendo bombardeado por la mentira de Satanás en la escuela superior o en la high school. Y no es raro porque el 45.7 de jóvenes es que empezaron a cuestionar el contenido de la Biblia cuando estaban estudiando en la high school. Pero miren en el colegio, ¿por qué baja, hermanos? ¿Por qué nada más el 11.2% de los que van al colegio empezaron a cuestionar la Biblia? ¿Por qué? Porque ya se fueron, ya todos los demás ya creyeron en la mentira de la evolución. Por eso es que baja en gran manera el porcentaje. Si tú no crees, le preguntaron, ¿cuándo comenzaste a tener dudas? Ahora recuerden, el cuestionamiento es una cosa, la duda es diferente. El cuestionamiento, la duda comienza con el cuestionamiento y ya después la persona duda totalmente. El 1.61 dijo no sé, el 4.37 en la escuela primaria, el 10.57 en el colegio, en la escuela media secundaria, la middle school, secundaria 39%, en la high school, miren cómo otra vez aumenta, ahora sí, a dudar en la escuela, en la high school. En el colegio, arriba, esa morada, hermano, otra vez baja. ¿Por qué? Porque en la high school es cuando ya decidieron y ya empezaron a dudar de la Biblia. Le preguntaron también, ¿dirías que el cuestionar la Biblia fue el comienzo de tu dudar en la Biblia? Vean el resultado, hermanos. La mayoría dijo sí, porque así empieza. Duda. ¿Les recuerda algo familiar, hermanos, de Génesis? Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1 y 2 cuando Dios les dio la orden de no comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque le dijo Dios al ser humano, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerdan en Génesis capítulo 3, si abren su Biblia en este momento, ¿quién vino a decir lo contrario? Satanás. Ahora, ¿qué sucedió en la mente de Eva? En la mente de Adán, hermanos, es dudar, y fue el diablo que le dijo,
no moriré y ciertamente no van a morir. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser igual a Dios. Esa información fue suficiente. Entonces vino obviamente la duda, el primer cuestionamiento y la duda del ser humano, y ya la historia la sabemos, y por eso sabemos cómo está luchando la raza humana con el pecado, ¿cierto? Y la maldad. Entonces vean, vamos a hablar de apologética, viene del griego apología y significa, en otras palabras, significa defensa verbal. Un término militar, ¿sabían ustedes que es como de gente, de soldados listos para pelear o para defender su país o su nación o a su rey? La palabra significa defensa verbal. ¿Que tú crees en Dios? Sí. ¿Y por qué esto? Ahí está. Ahora tienes que saber apologética, o tienes que saber cómo vas a defender tu fe. Y hay preguntas pues que siempre el ser humano se hace a los cristianos, y muchos cristianos no saben cómo responder. Y como son muchas las preguntas que hace la ciencia, los que creen en la ciencia o los evolucionistas, y el creyente no está capacitado, entonces tiene miedo. Entonces, ¿saben qué es lo que hace Satanás? Es callarlo. Tú mejor, mira, no te metas con nadie, tú solito vete a la iglesia, y tú y tu familia, y no te metas, porque ¿para qué? Si te van a preguntar y no vas a saber contestar, tiene uno miedo. La apologética cristiana es la rama del cristianismo que trata con responder a todos los críticos que se oponen o cuestionan la palabra de Dios. Eso es en pocas palabras. Razones para estudiar apologética. Al menos hay 6 razones para estudiar apologética. Uno es, pues defiende la fe cristiana, ¿cierto? Si tú te capacitas o estudias apologética, ¿qué vas a poder hacer? Defender tu fe cristiana. Muchos no pueden defenderla. Otra razón para estudiar apologética es que fortalece a los creyentes. Todo creyente que se compromete a aprender más cómo defender su fe, ese creyente es fortalecido. Son de los que tienen menos miedo para hablar y confrontar y también hacer preguntas serias a los evolucionistas. Los otros que no saben tienen miedo, están intimidados y mejor se quedan callados. Pero el que aprende apologética, su fe es fortalecido, y ese creyente es fortalecido también. Hace relevante a la Biblia. Relevante es el día de hoy. Esto es muy importante, lo que la Biblia enseña, y la apologética hace que la gente pues diga, pues realmente ese libro es para hoy. No nada más es un libro obsoleto como los ateos y evolucionistas dicen, eso es moralidad obsoleta, eso ya pasó de moda. Un momento. ¿Y qué hace la apologética? Te va a probar de que no pasó de moda, y te va a decir por qué. Te va a hacer que uses tu cerebro, el apologeta, el cristiano, al no cristiano, para que veas que estás equivocado, que estás en un gran error, y que las enseñanzas de la Escritura son para nosotros el día de hoy. Otro asunto, otro punto, otra razón importante es glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo Jesús, el Señor recibe la gloria. También es glorificado el Señor cuando uno no se queda callado y responde. Acuérdense que es con mansedumbre. Es con amor, hablar la verdad en amor, con mansedumbre, pero con firmeza y valentía. Challenge, desafía a los que dicen que no hay Dios y que no creen en Dios, pero tienen que saber qué preguntas les vas a hacer. Ayuda al creyente a evangelizar a los perdidos, y sobre todo también demuestra obediencia a Dios. Si no, tú no te preparas para defender la fe, tú estás desobedeciendo a Dios. Entonces no estamos hablando esto que es para estudiantes de seminario o aquellos que quieren ser pastores. Esto de apologética es para ustedes, para todos y cada uno de los que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús.
Entonces, si uno no se compromete y quiere aprender más cómo defender la fe, en realidad ustedes están desobedeciendo a Dios. Están desobedeciendo a la palabra del Señor. Miren Primera de Pedro 3:15, ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 3:15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estén siempre ¿cómo? Preparados. Estén siempre Preparados. preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Sabían que en el texto griego eso es la palabra apología? Que presenten una apología, que viene la palabra apologética. Que estén siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay gente que realmente tiene preguntas sinceras, honestas. Hay mucha gente realmente que, por otro lado, simplemente usan preguntas de segunda mano. Son gente que tienen su necedad en su corazón, pero nada más para tratar de desanimar al que dice que es cristiano o para tratar de sentirse bien en su conciencia. Porque el ser humano tiene conciencia, sabe que existe Dios. Aunque se ría, aunque se burle, aunque jure que él no cree que existe Dios, no, el ser humano sabe que Dios existe. El ateo, acuérdense que no es aquel que nace sin saber que existe Dios. No existe ese ateo. El ateo es el ser humano que nace sabiendo y consciente de que Dios es el creador, pero que niega o rechaza esa idea de que existe Dios. Ese es el ateo. Entonces, ¿qué es lo que está en la pantalla ese versículo? Es palabra de Dios. ¿Para quién va dirigida? Si ustedes ven el contexto, no es para los pastores, no es para los seminaristas o los que quieren ser pastores, no. Es para los cristianos. De hecho, el apóstol Pedro envió una carta a los expatriados, cristianos que andaban alrededor, hermanos, en las ciudades por causa del evangelio, huyendo. Y dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón. ¿Qué cosa es lo que crees? ¿Y por qué lo crees? ¿Por qué escogiste creer en Dios y no escogiste no creer en Dios? ¿Por qué escoges creer que la Biblia en verdad es palabra de Dios? ¿Cuáles son tus argumentos? Entonces, vean, existen algunos desafíos de la fe cristiana. Y este es un desafío muy común, ¿cierto? ¿Alguien ha oído esta pregunta, hermano? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde consiguió Caín su esposa? ¿No les parece? Yo no sé si alguno de ustedes les han hecho esta pregunta, pero esta es una pregunta que mucha gente es honesta. Y dice, bueno, si Adán y Eva nada más tuvieron a Caín y Abel, y después ¿qué hizo Caín con Abel? Lo mató. Entonces tuvo un tercer hijo que se llamó Set. Y la pregunta es válida. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Sabían ustedes que si no sabes, hermano, te quedas, pues no sé, y ya se paraliza el cristiano, ¿no? ¿Quién fue de verdad? No hay respuesta para eso. Obviamente que sí hay respuesta. Adán y Eva, esto es lo que la gente asume. Cuando dice, si nada más tuvo a Caín, Abel y a Set después de que mataron a Abel, esa es una presuposición. Está asumiendo que Adán y Eva nada más tuvieron 3 hijos y que nada más quedaron Caín y Set, el tercer hijo, nada más. Eso es una presuposición y tú tienes que entender eso cuando están haciendo esta pregunta. La realidad es que Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán, después que engendró ¿a quién? A Set. ¿Cuántos fueron los días de Adán después de que engendró a Set? Después. 800 años. ¿Hay tiempo para tener más hijos? ¿Tuvo tiempo para tener más hijos Adán y Eva? ¿Cuántos? 2 por año. No, ¿cómo? Está presuponiendo que los niños nacen en 4 o 5 meses. En 6 meses va bien. Ok, vean escritura, sigan leyendo. Génesis 5. Tuvo a Set
Y después dice que hubo 800 años. Acuérdense que en la escritura, el texto bíblico, no necesariamente habla de orden en que tuvieron nada más los hijos. Pero el punto principal es que Adán, después de que engendró a Set, vivió 800 años y engendró, ¿qué cosa engendró? Hijos e hijas. Unos creen que llegaron a tener Adán y Eva más o menos 70 hijos. Yo no sé, pero pensando en la cultura hay cultura, ¿cierto? Que es un honor tener muchos hijos. Nuestra misma cultura latinoamericana. Y es precioso ver a toda la familia reunida. Pero yo he conocido personas hispanas que me han dicho que han tenido, en su familia han sido tantos hermanos, 8, 10, 12. El más que yo he oído es 16 hermanos. ¿Alguien ha escuchado más? ¿Más de 16? ¿Cuántos? 22. 24 hijos. 24 hijos, una familia. 24 hijos. Ahora, ¿cuánto vive el ser humano el día de hoy? Máximo 100 años. Y esos son contaditos, ¿cierto? Bueno, Adán y Eva, Adán vivió 800 años. Dice, engendró Adán con Eva hijos e hijas. Muchos hijos, no solamente era Caín y Abel. Entonces sigue siendo la pregunta, entonces ¿de dónde consiguió Caín su esposa? De la familia, su hermana, ¿cierto? Y ya unos pegan en el grito, con su hermana, pero eso es incesto, eso es pecado. ¿Y saben qué? Pregúntale a esa persona, ¿quién dice que es pecado? ¿Quién dice que es incesto? ¿Quién dice que es incesto eso? Dios. Dios mismo, pero la pregunta en realidad se le debe de hacer, ¿quién es el que dijo que eso es incesto? Porque acuérdense, la persona que no cree en Dios no tiene autoridad para decir que eso es incesto. ¿Quién dice que eso es incesto? ¿Tú nada más porque es tu opinión o estás apelando a una autoridad superior? Ahora, ¿qué decimos nosotros los hijos de Dios? ¿Es eso incesto, sí o no? ¿Es que un hijo, que se case un hermano y una hermana? Es incesto, pero era incesto cuando Dios, cuando Adán y Eva tuvieron a sus generaciones. Hermanos, tenemos que entender esto, miren. Vean eso en la pantalla, hermanos. Génesis, Adán y Eva, y Génesis 1:31, la Biblia dice, después del sexto día que Dios creó los animales y al hombre, dice la Escritura, y vio Dios que esto era bueno en gran manera. El hombre, Adán, no había ningún defecto genético en ese primer ser humano y en esa primera mujer que Dios creó. No había pecado, no había envejecimiento, no había nada, ningún problema genético. El hombre y la mujer perfectos. Matrimonio entre parientes es normal, por mucho tiempo fue normal porque Dios así lo permitió. Pero pasaron más o menos 2500 años y en Levítico entonces fue que Dios mismo puso la ley en contra del matrimonio entre parientes cercanos. Fue Dios mismo que puso la ley. Al principio, hermanos, era aceptable. Ahora algo interesante, que las mutaciones aumentan con el tiempo. Mutación es un cambio genético en la genética. Entonces, cuando Adán y Eva recién pecaron, entró el pecado, la muerte del mundo. ¿Cómo estaba aún su cuerpo genéticamente hablando? No estaba tan dañado como ustedes y como yo. ¿Cuántos años? Más o menos 6.000, 7.000 años después de la creación del primer hombre y la primera mujer. Genéticamente se fue pasando los daños genéticos, las mutaciones, los cambios de generación en generación en generación. Entonces, 2500 años después dijo, esto va a ser incesto, no lo hagan más. Dios fue el que lo dijo. Entonces, irónicamente, esa persona que se escandaliza y dice, pero eso es incesto, tiene que apelar a Dios.
Fue Dios el que lo dijo. Y si Dios fue el que declaró esto incesto, Dios no había declarado que esto era incesto. ¿Qué es pecado? Lo que Dios dice que no se debe de hacer. Si Dios dice esto está permitido hacer, eso no es pecado porque Dios lo dice. ¿Qué es adulterio? Dios dice que eso es adulterio. Punto. Entonces es pecado. Pero al principio de la creación, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, no era problema para Dios. Ahorita sí, ya Dios dijo, no se debe de hacer. Y recuerdo la vez pasada que yo también hablaba de esto, les decía que el día de hoy, cuando parientes cercanos como un hermano y una hermana tienen un bebé o conciben la mujer de su hermano, hay un problema, ¿cierto? Hay un grandísimo problema que se llama eritoblastosis fetal. Y eso lo aprendí, hermanos, hace muchos años y no sé por qué no se me olvida. Pero ese es el término médico de lo que puede suceder con el feto. Y entonces por eso es que los médicos dicen no se debe. Y tiene que ver, creo, con la sangre, ¿cierto? Con la sangre y los genes. Entonces, ¿de dónde tuvo Caín su esposa? ¿Cuál es la respuesta? Entre su familia, las hermanas. Eso era aceptable totalmente. De hecho, de ahí venimos todos. ¿Sabían ustedes que somos parientes? Venimos del mismo papá y la misma mamá. Con ustedes, conmigo. Somos una familia porque venimos del mismo papá y la misma mamá. Adán y Eva. Otro desafío, vean, dice, el sol fue creado hasta el cuarto día. Y eso, si abren la Biblia en Génesis capítulo 1, ahí ustedes pueden ver el orden de la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si ustedes siguen leyendo, el Espíritu de Dios, dice versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios de la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas Dios llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, eso lo ven segundo día, tercer día, pero Dios creó el sol, las estrellas y la luna en el cuarto día. O sea, el sol y la luna fueron creados el cuarto día. Entonces, el desafío que mucha gente dice, el sol fue creado hasta el cuarto día, por lo tanto, los primeros 3 días no pueden ser días literales de 24 horas, porque ustedes saben que los evolucionistas que necesitan desesperadamente o no tienen no tienen más arma. ¿Qué es lo que desesperadamente necesitan los evolucionistas, los que no creen en Dios? Millones de años, necesitan muchísimo tiempo. Por eso no van a bajar la guardia nunca. Todo lo que la ciencia el día de hoy esté diciendo que amenace que el ser humano o la vida no tiene millones de años, los evolucionistas van a odiar a ese doctor, van a odiar a ese Ken Ham, van a odiar, realmente no van a estar de acuerdo con ministerios que enseñen tal cosa de que realmente la creación no tiene millones de años como ellos dicen, pero ellos desesperadamente necesitan muchos años para poder seguir diciendo que el ser humano evolucionó, aunque científicamente no existe ninguna prueba científica de que apunte de que el ser humano evolucionó. No existe, es filosofía, es una religión. ¿Cuántos sabían, hermanos y hermanas, que el ateísmo es religión? ¿Cuántos sabían que el evolucionismo es una religión? Está basado en un sistema de creencias que lo aceptan por fe. No hay pruebas científicas. Igual que nosotros, últimamente es la fe en lo que tiene declaración. Pero pasa que nosotros, usando nuestro cerebro, nuestro razonamiento, y viendo la Biblia, y viendo la realidad, viendo la Biblia y viendo los experimentos de la ciencia, decimos, tiene que ser esto real. No hay otra manera, esto es verdad. Entonces, un desafío o un challenge que pone la gente
que como el sol fue creado, el cuarto día, los 3 primeros días no pudieron ser días literales de 24 horas, y ahí quieren meterle millones de años. Los primeros 3 días de la creación, ahí Dios pudo haber usado millones y millones de años hasta que creó el sol y la luna, día 4, y entonces a partir de ahí ya son días de 24 horas. No, eso no es así, hermano. En la Biblia enseña astronomía. Eso es un hecho. Cuando habla de los planetas, del sol, de las estrellas, etcétera, eso es astronomía. ¿De dónde tomamos el año? Creo hace poquito en la clase Conociendo a Jesucristo hablábamos de esto. ¿Qué es un año? 365 días. Eso es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. 365 días tarda la Tierra para dar una vuelta alrededor del Sol. Y por eso es que los seres humanos hablamos de un año. Pero ¿qué es un mes? ¿Cómo, hermano? Cuando da vuelta. El tiempo que tarda la luna para darle una vuelta, para dar una vuelta alrededor de la Tierra. Ese es un mes, 28, 30 días. La astronomía, eso es lo que tarda. Por eso es que nosotros los seres humanos hablamos de un mes, porque viene de la astronomía. La luna da una vuelta en un mes alrededor de la Tierra. Pero se han preguntado, hermano, ¿de dónde viene la semana? Astronómicamente. ¿Por qué hablamos de semana nosotros los seres humanos? La Biblia. No hay. Ahora, también podemos hablar de dónde tomamos el día. El día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta, en girar sobre su eje. Un día, 24 horas. Pero, ¿de dónde sale la semana? No puede decir que es cuando, ¿qué cosa? Cuando Dios lo dijo en la Biblia. Por eso es que el ser humano dividió el tiempo en el meses en 4 semanas, 7 días, 7 días. Entonces los días, aunque el sol fue creado en el día cuarto, eso para nada cambia que los primeros 3 días fueron días normales de 24 horas. ¿De dónde vino la fuente de la luz? De Dios probablemente. Pero no tener miedo de hacer esta o de hablar de estos temas. Otro desafío entonces sería, ¿cómo pudo Adán nombrar a todos los animales en un día? ¿Cuántos animales existen? ¿Cuántos animales habrá creado Dios, hermanos, en el principio de la creación? No dice la Biblia, ¿cierto? Ni cuántos peces creó, no dice. ¿Cuántas aves creó? No dice. Pero dice mucho, porque Dios hace la declaración, dice, produzca. Aquí en Génesis capítulo 1, versículo 20, por ejemplo, dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, etcétera, y lo bendijo Dios. Luego dijo Dios, versículo 24 de Génesis 1, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Pero entonces, como no nos dice, pero una gente dice, ¿cómo pudo Adán nombrar a todos los animales en un día? Bueno, una explicación es que la Biblia dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Número 1, entonces, Adán no anduvo buscando animales diferentes para, tú te vas a llamar así, ir a la montaña para ver a la cabra, ya tú te vas a llamar cabra. Y Adán no anduvo haciendo eso. Dios le trajo los animales a Adán. Ahí facilitó el trabajo.
Muchísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tuvo que andar en un día siguiente y buscando dónde estaban los demás animales. Y la Biblia dice así, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Otra cosa que debemos de entender, Adán y los animales. Génesis 1 declara que los animales fueron creados de acuerdo a su clase. Entonces, esto es muy importante que debemos de entender. Que Adán no le puso nombre, hermanos, a cada una de la especie de gallina, perdón, de pollo, chicken. No puso uno, este se va a llamar así, este se va a llamar gallito de pelea, este se va a llamar de pollo. No, nada más habló de la clase, pollo, perro, caballo. No le puso nombre a cada una de las especies que existen el día de hoy, mucho menos el día de hoy ya lo están cruzando. Por ejemplo, los perros, hermanos, el día de hoy existen muchísimo porque se han cruzado, pero en aquel tiempo nada más a la clase dijo perro, ya, eso es suficiente, disminuye grandemente el trabajo para Adán. Entonces, hay respuesta para esas cosas. Otra cosa es que no se le pidió a Adán nombrar ninguna criatura marina ni ninguna cosa que se arrastra o animales que se arrastran. La Biblia no enseña que Adán le tuvo que poner nombres. Muy bien, y con esto vamos a parar. El que quiera saber más acerca de cómo pudo Noé colocar a todos los animales en el arca, nos vemos en 2 semanas, porque la próxima semana, acuérdense que vamos a hablar de la iglesia, pero en 2 semanas vamos a hablar de este tema una vez más. Traigan cuaderno de notas, hermanos. Ok, pónganse de pie, vamos a hacer despedida. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu sabiduría perfecta, Padre. Gracias porque tú nos creaste a imagen y semejanza tuya, imagen y semejanza de Dios. Gracias por el cerebro que nos has dado. Gracias por el razonamiento, Señor. Sabemos que por tanto problema genético por causa del pecado, Padre, en muchos seres humanos el cerebro no funciona de acuerdo a tu ideal, Señor, pero te agradecemos porque tú te dignas a hacernos seres con entendimiento, que procesamos información, que razonamos y que tomamos decisiones, Señor, hacemos decisiones. Por eso es que nos podemos arrepentir después de que procesamos la información con respecto a tu existencia, con respecto a la venida de tu Hijo Cristo Jesús, con respecto a lo que Él hizo para salvarnos. Lo escuchamos, lo entendemos, lo procesamos, Señor, y hacemos una decisión, porque tú nos has dado libre voluntad para escoger. Y te damos gracias, Padre, porque espero que todos los que estamos aquí hemos hecho esa decisión, hemos escogido creer y ahora disfrutamos de tu salvación, Señor. Gracias, Padre, por la grandeza de tu salvación a la raza humana. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros lugares. Gracias por el clima que tú nos das, que podemos disfrutar. Sabemos que pronto ya estará llegando el calorcito, Señor, y también lo vamos a disfrutar. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.